que no haya sido fabricada con un propósito. Así también todos los seres humanos hemos venido al mundo, hemos sido colocados en este mundo con un predestino, el ser igual al Señor Jesucristo, ser hechos conforme a la semejanza del Hijo, salvarnos. Ese fue el propósito de nuestra creación. Ahora, ¿eso quiere decir que me voy a salvar? No, eso depende de la decisión que tú tomes, de lo que tú quieras hacer con Jesús murió por mí una sola vez. Es decir, si yo acepto a Jesús como mi Salvador, lógicamente estoy salvo. Claro. ¿Para siempre? ¿O una sola vez tengo que aceptar a Dios y listo? Este es otro asunto, porque hay mucha gente que dice, si ya acepté a Jesús, ya nunca más caigo de la gracia. Sin embargo, aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿De qué está hablando aquí? Hay mucha gente que piensa que guardando la ley se va a salvar. Y la Biblia es categórica en decir que somos salvos únicamente por la gracia. Eso está aquí en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es únicamente por la gracia, pero lo que el texto es, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Que hay gente que no cree que se salva por la gracia, que quiere guardar la ley para salvarse. La ley no sirve para salvar. Ya estudiamos en el tema de la ley. La ley sirve para mostrarte tu situación, no para salvarte. Quien te salva es Cristo, pero dice el texto, de la gracia habéis caído. Quiere decir que hay gente que ya estuvo en la gracia y sin embargo cayó de la gracia. Cuando tú estás en Cristo y confías en Él, estás en Cristo. Pero en el momento que tú te separas de Cristo, caíste de la gracia. ¿Y qué tengo que hacer? Ahí tienes que arrepentirte, reconocer que has caído de la gracia, sentir la necesidad de reintegrarte a Cristo, aceptarlo de nuevo y entonces vuelves a estar en la gracia. Usted solo iba a preguntar, específicamente dentro del plan de salvación, ¿cuál es la función de Dios y cuál es nuestra función? La función de Dios fue enviar al Hijo para morir en la cruz en nuestro lugar. Mi papel es únicamente aceptar el sacrificio de Cristo. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Cristo lo hizo todo para salvarme. Pero todo lo que hizo Cristo para salvarme no vale de nada si yo no acepto, si yo no digo sí. O sea, se puede decir que la parte más difícil Él la hizo y para nosotros lo más... Yo te diría, Él lo hizo todo. A ti no te dejó nada. A ti solo te dejó la libertad de decir sí o decir no. Y más nada. Todo lo hizo Él. No pienses que te vas a salvar porque guardas el sábado, porque guardas la ley, porque vas a la iglesia, porque estudias la Biblia, porque devuelves el diezmo. No, eso no sirve para nada en materia de salvación. Eso puede ser fruto de la salvación. Eso puede ser consecuencia de la salvación. Inclusive aquí en Efesios, que ya leí en el versículo, se habla de las obras. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque la gracia es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir, las obras no sirven para salvarte, te salva solo por la gracia. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras son el resultado de haber aceptado la gracia maravillosa. Ahora, ¿existe una iglesia verdadera a la cual yo debo acercarme para encontrar la salvación? ¿O yo puedo encontrar la salvación en cualquier iglesia o en cualquier religión incluso? Mira, hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Es posible que todos los caminos lleven a Roma, pero a Cristo solo te lleva un camino, la palabra de Dios. Yo no quisiera que tú pienses, al pensar en el camino que te lleva a Jesús, que es el verdadero y grande camino, no quiero que pienses en materia de iglesia ni de religión. Yo quiero que pienses en materia de las enseñanzas de la palabra de Dios.
Sigue lo que Dios te dice, haz lo que Dios te dice. La palabra de Dios seguro que te va a llevar a una iglesia, pero no busques una iglesia, busca primero obedecer la palabra de Dios. Y ya tenemos un estudio sobre la iglesia de Dios en esta tierra. A través de la Biblia vas a descubrir cuáles son las características de la iglesia de Dios en esta tierra. Entonces, únete a esa iglesia, porque esa iglesia está andando en el camino. La iglesia no me va a salvar, o me salva. Iglesia ninguna tiene capacidad de salvarte. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, no voy a leer el capítulo porque es muy largo, pero ahí encontramos la historia de la cura del paralítico. Jesús encontró un paralítico que estaba 38 años ahí paralizado y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. Y el texto dice que cuando él quiso agradecer a Jesús ya no estaba. Después el texto dice, más tarde él fue al templo y allí se encontró con Jesús. Quiere decir, el paralítico no fue al templo para ser curado. Quien lo curó fue Jesús. Pero tan luego Jesús lo curó, lo primero que hizo fue ir al templo. No me digas que la iglesia te salva, pero por favor no me digas que Jesús te salvó si no estás en la iglesia. La iglesia es el lugar donde se encuentran los hijos de Dios que han sido salvos por la gracia y que quieren adorar y agradecer a Dios por lo que Jesús hizo en la vida de ellos. Pastor, en la Biblia encontramos la afirmación de que Dios no quiere que ningún ser humano perezca, ningún ser humano se pierda. ¿Hace alguna diferencia que yo interceda por alguien, que yo ore por alguien? ¿Hace alguna diferencia en el sentido de tal vez ver que esa persona está cerrada, no logra ver la luz? ¿Hace alguna diferencia en todo ese proceso? Tal vez lo que me estás queriendo decir, vamos a decir que Ronnie no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la palabra de Dios, nada de Jesús. Entonces tú oras con él. ¿Para qué vas a orar? Pero ¿para qué vas a orar por él si él no quiere saber nada? Yo estoy cerrado completamente. Sí, entonces tu oración no vale, vale. Y vale en este sentido, mira. El Espíritu de Dios quiere que todos se salven. Sí. Entonces viene y trabaja en el corazón de Ronnie, y trabaja y trabaja. Si tú no oras, el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de Ronnie, ahí el diablo aparece y le dice a Dios, Señor, espera un poco. Tú no dices que has creado al ser humano libre. Ronnie no quiere saber nada de ti. ¿Por qué tu espíritu lo está molestando? Déjalo tranquilo. No, él no es libre. Él no te pidió. ¿Por qué le estás molestando ahí si él no te pidió nada? Entonces, cuando tú oras en favor de él, y el diablo y el espíritu trabaja en el corazón de Ronnie, y el diablo dice, Dios, ¿por qué le estás molestando si él no te pidió? Tú le das un argumento a Dios, porque Dios dice, está bien, yo no le estoy respondiendo a Ronnie, porque Ronnie nada me pidió, pero le estoy respondiendo a Carola. Ella me pidió que trabaje en el corazón de Ronnie, entonces, atendiendo al pedido de mi hija, estoy trabajando en el corazón de él. ¿Te das cuenta que nuestra oración intercesoria le da un argumento a Dios para continuar trabajando en el corazón aún de los más rebeldes? Una persona que ha sido mala toda su vida, una persona que públicamente ha despreciado la iglesia, que se burla de la Biblia, en fin, que se burla de Jesús, una persona realmente dura, mala. ¿Sabes que algún día puede salvarse? El ladrón en la cruz. En el último minuto de su vida, el hombre malo que había robado, había matado, había hecho miseria, en el último momento de la vida encontró a Jesús. Es su vida, es su pasado. Entonces, ¿para qué Jesús murió? Murió Jesús para pagar el precio de nuestros pecados pasados. En el momento que aceptamos a Jesús, ya nuestra vida queda limpia, porque ahora quien muere por lo que merecemos morir, por nuestros pecados, es Cristo. Y nosotros recibimos la vida que no merecíamos. Terminó el tiempo. Oh querido, no importa quién eres, cómo vives, dónde estás, a dónde te fuiste, cuán bajo caíste, hay esperanza. Jesús te ama. Tú eres la cosa más linda que Él tiene. Aunque el diablo te diga que para ti no hay perdón, yo te digo en el nombre de Dios, sí, hay perdón para ti, hay oportunidad para ti. Jesús puede hacerlo todo. Tú no tienes fuerzas, Él te extiende la mano y hace por ti lo que tú no puedes hacer. Acepta a Jesús.